Ahora sí vamos a continuar entonces con el doctor Gabriel Ventura, que disertará sobre instrumentos públicos y privados y derechos reales. El doctor Ventura es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor universitario de Derechos Reales de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Ex miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Córdoba y autor de prestigiosas publicaciones en revistas especializadas. Es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Lo escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por la especial atención que me brinda un público tan selecto. Confieso que ante un código nuevo, tener que hablar ante semejante auditorio, me obliga desde ya a hacer la siguiente salvedad. No se enojen conmigo si dentro de un mes digo todo lo opuesto a lo que he dicho hoy. Estamos recién adentrándonos a las disposiciones. Ya llevamos 10 días, pero son 10 días de sustos, 10 días de temores y de fantasmas. ¿Qué me vendrá hoy? ¿Cómo resolveré tal o cual situación? Yo siempre recuerdo un poquito, antes de comenzar este tipo de charlas, la necesidad de pronunciarme un poquito sobre las bondades o maldades del nuevo dispositivo. Creo que no es la época ya de andar quejándose. Al principio sí, defensores, como siempre hemos sido del Código de Vélez, no podía evitar. Leía cada artículo y cada artículo era un desacierto, cada artículo era un despropósito. En cambio ahora siguen siendo despropósitos y desaciertos. Pero ya he aprendido, como quien dice, a ponerle una sonrisa para evitar la mala cara, para evitar ese disgusto que se genera frente a algo que no queremos. El derecho civil y el derecho comercial siguen siendo lo mismo, disciplinas hermosas, y creo que le podemos encontrar el lado bueno a algunas normas que no lo tienen, pero hay que reconocer que hay muchas que la tienen. Entre ellos, en particular, el tema que hoy tocamos tiene algunos puntos que son quizás superadores respecto de lo que consignaba Vélez. Sin ir más lejos, están previstas de manera especial, por ejemplo, las actas notariales, cuyos pronunciamientos judiciales siempre habían sido disímiles y, en nuestra opinión, desacertados, porque, por ejemplo, se decía que las actas no tenían valor probatorio, expresión que técnicamente no está bien usada, porque al ser instrumento público, el valor probatorio de todo instrumento público está expresamente tabulado en cuanto a su contenido en el artículo 296. Eso para darles una idea de algunas mejoras. También hay, y de esto ya, desde ya me estoy disculpando, una especie de tratamiento psicológico autoinculcado para no ver tan negativo lo negativo que pueda tener. Recordemos que cada vez que se aborda el tema de los instrumentos públicos, forzosamente tocamos un poquito el tema de la forma y de la prueba. Porque lo que busca, en definitiva, un instrumento público y también un instrumento privado es acreditar, poder probar hechos, poder probar actos jurídicos. Todo lo que incumbe al derecho tiene que ser ostensible, tiene que manifestarse en el mundo de los fenómenos. Esto ya Vélez lo tenía tan claro que en una norma bellísima del 913, perdónenme estas alusiones bellísimas, poético, maravilloso, que hago al referirme al Código de Vélez, pero yo llegué a encontrarle la poesía al Código de Vélez. Entonces ahora me duele cuando tengo que referirme a las nuevas normas. Vélez tenía un artículo hermoso que es el 913, en el cual expresamente decía no hay hecho voluntario, sino un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. Y ahí nos adentramos en el concepto de forma. Esta forma que va a ser necesaria para que exista un acto jurídico y hasta para que exista un simple hecho. Acto jurídico, hecho voluntario lícito, definiciones que tenía Vélez en el 896 y en el 944, lo sabíamos casi de memoria. Los profesores de Derecho Civil mirábamos con mala cara cuando el alumno no sabía lo que era un acto jurídico y no recitaba casi de memoria, estará mal quizá, pero estamos acostumbrados al 944. Acto jurídico es el acto voluntario ilícito que tiene por fin jurídico inmediato generar una modificación, extinción, aniquilación de derechos. Y el 896, que en cambio se hablaba del hecho que tenía la viabilidad, la posibilidad de generarlo.
pero no necesariamente lo generaba. Estas definiciones se encuentran, por suerte, bastante similar dictadas en el nuevo código, en el artículo 257, 258 y 259. Es decir, que cada vez que decimos acto jurídico, nos vamos al 259, y para que ustedes vean, seguramente algunos lo habrán leído, pero siempre es una ayudita que se refuerce con una nueva lectura. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Se agrega lo de situaciones, que viene muy a cuento por el artículo 7, del que les va a hablar Moisés de España, no tiene desperdicio, cuando llega al artículo 7 en cuanto a la norma transitoria, que habla también de situaciones jurídicas. Lo trascendente del asunto es que estas tres normas, que acá las tenemos sistematizadas en un orden, diría yo, superador respecto de lo que era Vélez, que teníamos que irnos a distintas normas separadas, es un poco lo que nosotros vamos a comenzar, o respecto de lo cual vamos a hablar de su forma y su prueba, que por eso les decía yo que estaba tan relacionado el tema. También se relaciona con los contratos, obviamente, porque el contrato es uno de los principales actos jurídicos. 957 y sus siguientes están enunciados los principios rectores en materia de contratos, y en el 969 se habla también de las formas en los contratos, y se vuelve a repetir cada vez que el legislador toca una nueva institución. Cada vez que se toca una nueva institución vuelve a aparecer la forma, y no necesariamente de contratos. Por ejemplo, cuando reitera los derechos reales nuevos, aparecen también las formas de escritura pública, por ejemplo, como forma genérica en el artículo 1017. Ahora, este artículo 913 de Vélez encuentra su correlato inmediato en el 262. El 913 es ese que dice: no hay acto voluntario sino un hecho exterior por el cual la voluntad se manifiesta. Un principio rector en el mundo del derecho. Fíjense que el artículo 262, que viene a ser un poco la norma que refleja ese contenido, está un poquito más técnica también. Yo creo que ustedes van a terminar creyendo que realmente yo veo mejor el Código Nuevo que el Código de Vélez. Porque las normas que nos han tocado justamente analizar acá son realmente superadoras. Fíjense que el 262, con cuánto tecnicismo, cientificidad, si me permite la expresión, manifestación de voluntad. Dice: los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. O sea que ya nos está hablando de que necesita la exteriorización. Lo da por presupuesto. Dice: ¿cómo se va a manifestar? Por hechos exteriores, en forma hablada, en forma escrita, por un acto inequívoco, cuando estoy en la subasta, ¿quién da más? Y levanto la mano. Acto inequívoco, o por una manifestación tácita de la voluntad, como por ejemplo cuando frente a un acto que adolece de una nulidad relativa, el titular dominial, imaginemos, de una nulidad relativa, procede a la venta del objeto que acaba de adquirir con esa nulidad relativa, automáticamente queda confirmada de manera automática, y allí estaría un poco lo que estamos diciendo aquí de la voluntad tácita. Es también en esta parte del código cuando se pronuncian sobre el silencio. Es una norma también bastante interesante. Estaba en el 919 del Código de Vélez, en el 263 del Código Nuevo. El silencio ni afirma ni niega. Al revés que el refrán español, por favor. Una vez un profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que no les voy a decir el nombre porque ustedes van a ir a contarle, no es ninguno de los disertantes de hoy, dijo: este es un principio jurídico, el que calla otorga. No, no es así. El que calla ni afirma ni niega. Esto estaba dicho en el 919, un poco nos invitaba a la reflexión de este testigo que se le pregunta una cosa y permanece impávido y no responde, el testigo que no concurre a testificar, o la simple carta documento de los abogados en ejercicio que no es contestada. Nosotros enseñábamos en nuestras clases, las cartas documentos técnicamente no se contestan. Y eso cuesta muchísimo que se interprete así. El abogado cree que si no contesta la carta documento, tácitamente está asintiendo con todas las barbaridades que le dice el otro. Es más, yo suelo decir, desde el punto de vista práctico en la profesión del abogado, le va a costar cobrar la consulta a quien le dice: no conteste la carta, quédese tranquilo. Y me debe 1.000 pesos la consulta. Va a ir y le va a decir a la esposa, me imagino yo ese diálogo: mirá el cara dura del abogado que me busqué, no me hizo nada y me cobró 1.000 pesos. Y sin embargo, fíjense cuánto tecnicismo hay en esa no respuesta a la intimación improcedente, al reclamo
que no corresponde ser hecho. Esa es la respuesta más técnica, es la no contestación. ¿Por qué? Porque el único supuesto en que va a ser menester contestar, tal como lo decía el 919, perdón, y el 263 ahora, es cuando hay obligación de contestar. Ese también es un poco el sentido de la pregunta en sentido afirmativo en las confesionales y en las testimoniales, porque si el sujeto no contesta, se aplica la afirmación. Esa es exclusivamente, digamos, la causa por la cual se pide que la pregunta no sea ni capciosa y que sea siempre en sentido positivo. Fíjense que el 263 con gran claridad dice: el silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o a la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Palabritas más, pero estamos dentro del 919 tal como lo teníamos antes. Hasta ahí vamos viendo esos actos exteriores, tanto la voluntad expresa, oral, escrita, como los actos inequívocos, o la voluntad tácita, como dice el 262, y el silencio, que también es una forma de expresión. Me quedo callado, pero no estoy asintiendo lo que los demás están diciendo. Siempre se necesita que la actitud humana para generar un acto voluntario haya salido al mundo de los fenómenos. Y esto no es solamente acá en el ámbito del derecho civil, se ve quizás con más interés, más poético si se quiere, en el ámbito de los derechos intelectuales. No hay obra intelectual si no hay manifestación exterior. Si yo tengo una idea, no puedo patentarla, como dicen algunos. Tengo patentada la idea. Mentira, la idea no se puede patentar. Las ideas no se matan ni se patentan, decía un disertante. Para poderlo patentar yo necesito haberlo concretado en una obra en particular. El artículo 1 de la 11.723, que conserva su vigencia, ¿no? La 11.723 no ha sido tocada directamente. En el artículo 1, última parte, expresamente dice el derecho intelectual de propiedad sobre la expresión de las ideas, pero no las ideas mismas. Quiere decir que para ser tutelado yo tengo que haberla expresado, la idea en un libro, en un poema, en un procedimiento, en una obra de práctica, pero tiene que estar manifestada, de lo contrario no se tutela. Si la tengo en la cabeza tengo que mantenerla en secreto, porque si la doy a luz se perdió la obra y no hay forma de que sea tutelada. En el derecho penal, ni que les cuento, todos ustedes saben que por más que yo desee férreamente y con gran tenacidad la muerte de mi suegra, eso no implica ningún acto ilícito ni voy a poder ser condenado por él. Es más, hasta en el caso de la tentativa, si yo me arrepiento y ceso voluntariamente de llevar a cabo el delito, ni siquiera es punible, como ustedes muy bien lo saben. El derecho constitucional, el artículo 19, que consagra uno de los principios hermenéuticos. Recuerden que la doctrina constitucional elabora lo que se llaman los principios hermenéuticos, que son aquellos básicos del sistema, y entre ellos está el caso, en caso de duda, pro libertad. Indubio pro libertate. Y está plasmado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Los actos privados de los hombres, que nada vulneren, que no salgan al exterior, quedan librados al juzgamiento de Dios. No hay posibilidad de ser condenado por los magistrados, algo que no salió a luz. Y en definitiva está permitido todo lo que no está jurídicamente prohibido. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En consecuencia, la necesidad de que el acto sea ostensible es una constante dentro del mundo del derecho, con lo cual ya nos estamos aproximando a nuestro tema. Lo vamos a hacer ostensible ¿a través de qué? Al acto, a través de un instrumento. Y para eso el 262, que es el que ya hemos citado varias veces, recordarán ustedes que les dije que estaba casi mejor redactado que el de Vélez, que hacía el 913, muy amplio, demasiado amplio, una forma casi en el sentido vulgar, que también la tenemos que utilizar porque técnicamente forma tiene todo. La primera definición que se da de forma es la exteriorización de las cosas no corpóreas. Y dice, no, si las cosas corpóreas también tienen forma. Pero en el mundo jurídico, cuando hablamos de forma, estamos aludiendo a la exteriorización de las cosas no corpóreas. Y cuando hablamos de que un acto es formal, señores, no aludimos a que tiene una forma, porque todos los actos tienen una forma, de lo contrario no trascienden en el derecho. Estamos aludiendo exclusivamente a que el legislador exige una forma determinada. Vélez Sarsfield tenía un sinnúmero de normas de eso. Yo recuerdo en este momento el 1183, el 1184, el 1185, el 9, para citarles, que adviertan que no era una sola norma. Acá está como un poquitito más concentrado de manera genérica los principios como para que hasta sea más sencillo retenerlo. Pero en el 262 nos dice que sea por escrito.
puede ser por escrito. Y los medios técnicos pueden ser de los más variados. Ha pretendido un ayornamiento las normas del Código Civil, porque actualmente tenemos los correos electrónicos, los mails, que obviamente podrían también llegar a ser objeto de prueba, y se va a permitir al mismo tiempo acudir a procedimientos técnicos. Fíjense que si nosotros correlacionamos ese artículo con el 319, vamos a ver que expresamente se permiten procedimientos técnicos para poder apreciar el contenido de ese tipo de documentos. Dice el valor probatorio de los instrumentos particulares, etcétera, etcétera, y al final dice que deberá tenerse en cuenta la confiabilidad de los soportes utilizados y los procedimientos técnicos que se apliquen. Ahí con procedimientos técnicos entendemos de nuestra parte, se refiere a todo lo que sean pericias para determinar la autenticidad de la firma, pericias informáticas para advertir si el documento ha sido modificado. Recordemos que también se ha recorrido un gran camino en ese punto con la ley de firma digital, la 25506, que pareciera, ya vamos a ver ahora para bajarle un poquito la caña a los legisladores, haberlo ignorado en algunos puntos, como si no existiera la ley de firma digital, porque dice, cuando se trate de documentos suscritos digitalmente deberá cuidarse que el mismo no permita la alteración, pero si ya está regulado eso, y se ha permitido la ley de firma digital justamente cubriéndose con la famosa sistema de encriptación, clave pública y clave privada, que ustedes ya lo deben conocer. Tengo entendido que muchos tribunales incluso están utilizando, por lo menos a los fines de las notificaciones, el sistema de la firma digital. Esta expresión por escrito de la que nos habla el 262, al mismo tiempo no tenemos que ir al 286, porque dice la expresión por escrito puede tener lugar por instrumentos públicos, instrumentos privados e instrumentos particulares. Los instrumentos particulares ya estaban en el Código de Vélez. Es curioso, pero ha habido varios que se han enterado que estaba cuando apareció en el Código Nuevo. Y hasta había un comentario, se han creado los instrumentos particulares. No, ya estaban, son viejos los instrumentos particulares. Son los mismos instrumentos privados, pero no tienen firma. Entonces, instrumentos privados hay muchísimo, un ticket, por ejemplo, con una de la AFIP, de la presentación de la AFIP, un ticket bancario que venga sin la firma cuando hago un depósito. Esos son instrumentos particulares y ya estaban creados con anterioridad, no hay ninguna novedad. La novedad está en que en forma genérica se admite cualquier tipo de soporte, con lo cual un video, un disco de computadora, un archivo en un MP3, podría perfectamente ser un instrumento particular y previo a la actuación de los expertos determinando la autenticidad del documento, dependerá del juez la ponderación que haga de esa prueba para ver qué grado de convicción genera en su ánimo. Ya vamos a ver que también sobre eso hay que hacer un poco de precisión entre valor probatorio, eficacia convictiva y fuerza obligatoria, que a veces son conceptos que no están muy claramente establecidos. Este instrumento público, privado o instrumento particular sale, digamos, como consecuencia de la libertad de formas. La regla general, tal como la tenía Vélez en el artículo 974, es la libertad de formas, salvo cuando la ley expresamente imponga alguna forma en particular. Allí vamos a decir que estamos en presencia de un instrumento formal, como habíamos dicho al comienzo. Y nos metemos ahora en los instrumentos públicos, para lo cual conviene hacer una aclaración sobre instrumentos y documentos. ¿Ustedes creen que es lo mismo instrumento que documento? Todo un sector de la doctrina se debaten, no digo que tomos, pero por lo menos unas cuantas páginas en hacer la distinción entre documentos e instrumentos. Para algunos los instrumentos es una palabra específica para el escrito, y mientras que los documentos abrirían paso también a una piedra, a un pedazo de muro, a un papiro antiguo, a un hueso, un fósil, con lo cual pareciera ser que el documento fuera el género y el instrumento la especie. Nada de eso es cierto, son la misma cosa. Después que uno hace una elaboración, yo suelo en mis clases por puro gusto nomás, decir que cada uno, increíble la imaginación, como empiezan a dar diferencias entre documentos e instrumentos. Son lo mismo, son exactamente igual, y hasta su raíz es de la misma procedencia. Instruere nos da origen a instrumento. Instruire, mentem, instruyen la mente, enseñan la mente, asesoran la mente, dicen los españoles. Y lo mismo pasa con docet, cuya raíz proviene de docere, que es enseñar, de ahí viene docente también, docencia. Este docere, docet mente,
significa enseñar a la mente, en definitiva instruir a la mente. Hasta desde sus raíces las expresiones son sinónimas. De manera que sería lo mismo decir documento público o instrumento público sin que tengamos que lamentar algún error de tipo idiomático. Todo lo que sirve para instruir una causa, dice Castán Tobeña, el maestro español, es un documento o instrumento, no necesariamente público. Para los españoles, que son los grandes maestros del derecho notarial, ellos tienen la ley orgánica de 1862, y en esta ley orgánica fue tan básica para el sistema instrumental, más que nada para el sistema instrumental notarial, pero se aplica también por analogía y sus mismos principios para todos los instrumentos públicos. Yo suelo sostener que en realidad en Argentina no es un sistema notarial latino, sino que es un sistema instrumental latino, porque la característica más saliente del sistema instrumental público es la existencia de un protocolo, que significa justamente protocolium, mal traducido por algunos autores que dicen primer ejemplar o primera hoja encolada. No es esa la traducción correcta, sino que es el primer ejemplar del documento original el que queda guardado. Y lo que circula son copias. La bondad del sistema habla por sí sola. Una cosa que está en la calle, se puede alterar, se puede borrar, la puede morder un perro, puede agarrar la lluvia, se puede incendiar. Mientras que el original, que está incólume guardado, permanece inalterado. Por eso el sistema protocolar, por llamarle de alguna manera, que campea en todos los instrumentos públicos, no solo en el notarial, la bondad fundamental es esa. El que tiene valor ejecutivo, el que tiene fuerza ejecutiva, incluso, es la copia y no el original. Yo suelo poner el ejemplo a veces medio exagerado, pero es real. Si por ignorancia el abogado arranca la hoja del protocolo del escribano donde está la hipoteca, sin que lo vea el escribano, obviamente, y va e inicia una acción hipotecaria con el original de la escritura, debería perder la acción. Porque la matriz no tiene valor ejecutivo. El que sirve para ejecutar es la copia. Fíjense que es muy importante esto de conocer el sentido del valor ejecutivo. No basta con que sea copia fiel, tiene que ser una copia con valor ejecutivo, lo que en la jerga llamamos el primer testimonio, primera copia en algún lugar. Si yo le certifico una copia y le doy a un sujeto una copia de una escritura para que inicie una acción, la tiene que perder. Y a quien porfía esto le pongo el ejemplo de la entrada del cine. Me voy, compro una sola entrada al cine, le saco una fotocopia, la voy a certificar por un buen escribano. Es copia fiel de su original y voy al cine y le digo, quiero 2 localidades porque tengo el original y una copia certificada. El valor ejecutivo lo tiene solo, me parece que el ejemplo es hermoso, por lo menos a mí me encanta, porque es irrefutable. No, que lo mismo. Bueno, Elena Hayton tiene muchos comentarios, entre ellos sobre todo de ejecución hipotecaria, en donde dice que no tiene ningún sentido exigir la copia, el primer testimonio, con una copia certificada, es decir, firmada por el escribano bastaría. Eso es ignorar el sentido de la ejecutividad. Tampoco me va a pagar el acreedor un pagaré si yo le voy con una copia certificada. Va a exigir el original, justamente ¿para qué? Para que el documento quede técnicamente, le llamamos agotado, es decir, se agotó su acción. Si yo no me aseguro de que esté agotado, no sé si no me lo vuelve a cobrar. Es exactamente el mismo mecanismo que aplicamos y la misma expresión ejecutivo que utilizamos para los instrumentos públicos de los que estamos hablando. El que circula es la copia. Por eso decíamos el sistema instrumental es el latino, más que el sistema notario. El protocolo es para mí el elemento fundamental, lo más tipificante del sistema notarial latino. ¿Por qué viene todo este comentario? Porque cuando vamos a la doctrina española, la más alta doctrina española, por ejemplo, un Vallet de Goytisolo, cuya originalidad al referirse a la seguridad jurídica, por ejemplo, es extraordinaria. Cuando nos vamos ahí, ¿cómo nos definen el instrumento público? Dice, el instrumento público es el otorgado, el autorizado por un notario. Hay una sinonimia extraordinaria que hasta da un poquito de bronca, hablando en criollo. ¿Por qué no se refiere al género y se va a la especie? El mismo Código Civil lo hace. Dice el Código Civil español, artículo 1217. Son instrumentos públicos los autorizados por un notario. Y después, como rebajando, dice, o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. Fíjense qué curioso, está el instrumento notarial por encima casi de los demás. Y respecto de lo que diga, mejor dicho, lo que se diga del documento de notarial, se dice respecto, como casi por analogía,
de los demás. Esto es interesante, me parece, ponerlo sobre el tapete, porque a veces cuando uno hace derecho comparado y busca normas, bueno, llega a conclusiones bastante erradas, ¿no? Para nosotros no es así. Nosotros tenemos como documento público fundamental quizás el instrumento judicial, no es porque esté acá entre los jueces para que no se enojen, sino que realmente, ¿por qué? Porque además de ser instrumento público está el imperio que le da validez. No nos olvidemos que ni las leyes tienen el mismo valor, dado que al ser aplicadas en lo concreto, el juez es el que le hace decir lo que el legislador dijo. Con lo cual la última palabra siempre la tendría el Poder Judicial. Pero más allá de eso, si recorremos un poquito la doctrina notarial española, dice, por ejemplo, Sanauge y Soler, que es otro autorazo de primerísimo nivel también, instrumento público es el autorizado por notario y punto. Pues hace algunas otras acotaciones. ¿Qué pasa con el Código Civil de Vélez y qué pasa con el Código Nuevo? El Código Civil de Vélez hacía una enumeración, no definía el instrumento público. Es un decir que no lo definía. Como muy bien explica Fernando López de Zavalía, uno de nuestros jurisconsultos más ilustres, diría, se lo ha cotejado con el propio Vélez Arfield, muerto en el año 2005. Él ha dejado una doctrina tan extraordinaria, no solo en sus libros, sino en las mismas notas del libro. Las notas de contrato. De ahí de una nota, él habla de la definición ostensiva. Y dice que hay también una definición, refiriéndose a las enumeraciones, cuando el legislador dice, tal cosa es esto, esto y aquello. Le va a tocar después el intérprete, por inducción, tratar de sacar los elementos genéricos de esa enumeración para poder elaborar un concepto más general. Y es lo que ha hecho Vélez en el 979. 10 incisos. Nos ha marcado en 10 incisos los instrumentos públicos. Lo que pasa es que no lo hizo muy correctamente. Recordemos que en el inciso tercero hablaba de los libros de los corredores y toda la doctrina vapuleó al pobre Vélez en ese punto. ¿Cómo puede ser que los asientos en los libros de los corredores sean instrumentos públicos? Realmente no tienen ningún asidero semejante barbaridad. Al mismo tiempo no es una enumeración taxativa, sino que es ejemplificativa. Recordemos que tenemos nosotros la costumbre, cada vez que se hace una enumeración, empieza la discusión. Unos dicen que es taxativa y otros dicen que es enunciativa. Tomos y tomos diciendo que es enunciativa, tomos y tomos diciendo que es taxativa. Yo les tengo dicho a mis alumnos, por favor, cuando sean asesores de legisladores, que lo van a hacer seguro porque cada legislador tiene 40, 50 asesores, acuérdense cada vez que hay una enumeración de dejar una expresión que nos permita inferir si es taxativa o enunciativa. Por ejemplo, Vélez decía, en fin, y mencionaba otro, son actos posesores su cultura, percepción de fruto, en fin su ocupación, con lo cual está diciendo, bueno, hay otros además. Acá el 979 nos hacía una enumeración en 10 incisos y le tocó a la doctrina ver si era taxativa o enunciativa. Y se encontraron muchos ejemplos que no estaban en el artículo. Pero si ustedes se fijan, los ejemplos han sido extraídos aplicando la inducción. ¿Qué es lo que ha visto el legislador para decir que son instrumentos públicos? La persona del autor. Otros elementos que rodean las solemnidades y formalidades que nos dan la certeza o un cierto grado de certeza de la veracidad de su contenido. En definitiva, lo que nos ha dado la pauta o el código que ha seguido el legislador para establecer instrumentos públicos es la fe pública. Presunción de verdad de todos los actos y hechos sometidos a su amparo, así lo definen los españoles, Jiménez Arnaut concretamente. La fe pública es la presunción de verdad de todos los hechos o actos sometidos a su amparo. Me parece hermosa la definición y sencilla. Quiere decir que todo lo que esté bajo el amparo de la fe pública se presume que es cierto. Ya vamos a ver cuando definamos el instrumento público. Siempre me acuerdo de Buterer Cáceres, porque con Buterer Cáceres, que era uno de los grandes maestros cordobeses, la sencillez. Tiene un librito de parte general que tendrá 350, 400 hojas y un verdadero tratado de derecho civil. No sé si hay otro más completo. A él le indignaba cuando el alumno empezaba todo con un verso para definir el instrumento público. A él había que decir el instrumento público es el instrumento auténtico y ahí se acaba. Si uno le decía que es el instrumento público joven, preguntaba al profesor, uno tenía que decir el instrumento auténtico, 10, vaya. De la alegría que le daba que se hubiese asimilado esa doctrina. Hoy en día, muchos discuten entre la autenticidad y el valor probatorio, porque no tuvieron la dicha de tener un Buterer Cáceres. Los que hemos tenido Buterer Cáceres en nuestra universidad sabemos que autenticidad e instrumento público, dar fe por sí mismo, son la misma cosa. Autenticidad involucra todo ello. Y esto nos vincula muy interesantemente con lo que estábamos viendo de la enumeración. Lo que interesa en definitiva es que sean instrumentos auténticos, que no se pueda dudar de ellos.
Pero ya vamos a ver que para que se pruebe la autenticidad, y esto ya no le gustaría mucho a Ulterior Cáceres, nosotros le hemos agregado alguna cosita. Para que el instrumento sea auténtico, va a tener que tener una apariencia y una regularidad. Porque, señores, si yo vengo con un papel todo raído, que no tiene ni firma, y les digo, acá está, esta es la sentencia del señor juez de primera instancia. No, esto es un papel sucio, le digo yo. Si me vengo con un papel de Astraza, donde hay impresa una escritura pública, y digo, acá está, esto es un instrumento público, es decir, no, yo no presumo que ese es instrumento público. Le falta, en cuanto a lo corpóreo, lo que se llama la grafía documental, le falta la apariencia. Técnicamente se llama apariencia. Cada estamento, cada poder, cada instrumentador, los colegios notariales, los poderes judiciales, los poderes administradores, debieran tener un especial celo en la grafía documental. Y el Poder Judicial, por más que se me enojen acá las autoridades del Tribunal Superior, no se precia por tener una buena grafía documental. Ustedes dirán, ¿qué interesa la forma? Claro que interesa la forma. Muchísimo interesa la forma. Yo suelo decir incluso a los escribanos que recién se inician, que es característico criticar al escribano por exceso ritual. ¡Ay, qué formal que es usted! Y cada vez que le dicen así a un escribano, yo les enseño a mis alumnos, ustedes tienen que decir muchas gracias. Porque no hay mejor elogio, piropo para decirle a un escribano, usted es muy formal. Porque la esencia es la forma. En el caso nuestro, que somos esencialmente instrumentadores. La parte formal de las escrituras públicas es lo esencial. La parte formal en el documento judicial, la parte formal en el documento administrativo, es accesorio porque allí interesa más, si se me permite la expresión, el contenido, no porque no interesa en la escritura. Pero en la escritura las mismas partes lo han confeccionado. El juez está para hacer justicia. La autoridad administrativa está para administrar. El escribano está para receptar voluntades. Ahí se ve claramente la diferencia. Con lo cual es una actividad, como ustedes advertirán, muchísimo más aburrida, más tediosa, menos creativa. Pero hacemos especial hincapié en la parte de la forma justamente por eso. Por eso también los españoles apuntan a lo notarial y lo otro viene por añadidura. Porque lo judicial no apunta a la forma, sino al contenido. Y lo administrativo no apunta a la forma, sino al contenido. La forma está como una forma de llevar a cabo, perdónenme la redundancia, los principales motivos de esa función. Si yo ordeno un desahucio, un juez ordena un desahucio, y el desahuciado cuando me dice, ay, ¿cómo sé yo que efectivamente el juez resolvió esto? Usted no lo puede dudar porque es instrumento público. Fíjense cómo se ve que la función formal del instrumento público pasa a ser accesoria casi, como una herramienta para la eficacia del verdadero imperativo de la función judicial. Acá, a la hora de las definiciones, como habíamos dicho, el Código de Vélez enuncia 10, la jurisprudencia agregó algunos, jurisprudencia de la más variada. Certificación bancaria, cuando el banco era público, un banco oficial. Luego vienen los bancos privados y también empiezan a certificar firmas. Pero no crean que esto es pasado. Hoy en día, ustedes vayan Banco Macro, al Citibank, necesito certificar una firma. Sí, espérese, ya lo va a recibir el certificado. Certifican la firma. Fíjense que en los primeros momentos era el cotejo. Yo tenía que tener por lo menos una cuenta corriente en el banco, que es la que sirve de cotejo para ver si está suscripto o no por el sujeto, que no es una pericia, como lo ha resuelto también la jurisprudencia. Es un simple cotejo para ver una presunción, en definitiva una apariencia de firma similar. Ahora, aun cuando no tenga cuenta corriente, lo mismo el banco certifica la firma, la certificación bancaria, un absurdo total. La jurisprudencia también ensayó considerar instrumento público a las actas de examen. Las actas de examen en las universidades oficiales, en los colegios públicos. Luego viene la afluencia de las universidades privadas, colegios privados, y también lo hace extensivo a las actas de examen de cualquier institución. Las partidas de nacimiento, partidas de defunción, partidas de matrimonio. Se fue como ampliando la nómina del artículo 979, con lo cual hoy en día las actas de los inspectores, de las inspecciones fiscales, las actas de los inspectores de tránsito, son instrumentos públicos. No, yo no pasé en rojo. Como dice el inspector, bueno, redarguya de falso el instrumento. Voy, pago la multa, me sale más barato.
Es instrumento público. Fíjense cómo el haber dejado sin una definición preceptual nos trae todos estos inconvenientes, ¿no? De mi parte entiendo que debió haberse definido el instrumento público. Lo que pasa es que recordemos que Vélez Sarsfield estaba con la idea de no definir en cuanto a las definiciones conceptuales. El Vélez Sarsfield lo dice en la nota al artículo 495, una hermosa nota donde dice, citando a Freitas, un código no debe contener definiciones. Sabido es que un código no debe contener definiciones, no es propio de un código de leyes. Y en realidad está citando, Freitas también, a Jaboleno Prisco en el Digesto, que es la famosa frase omni definitio injure civile periculosa est. La doctrina más moderna, en especial Llambías, dice, no solo en el derecho civil, en cualquier ámbito el derecho es muy negativo en la definición. Y la Jaboleno Prisco continuaba diciendo, no es buena la definición del derecho civil porque es muy difícil que no pueda alterarse. Y otros le agregaban, es muy difícil que no quede dentro algo que debía estar fuera y que no quede fuera algo que debía estar dentro. Por eso también Butarer Cáceres, un poco explicando la máxima de Jaboleno, nos decía, la norma tiene que ser lo suficientemente amplia y genérica como para que aún un hecho nuevo podamos llegar a admitirlo o dejarlo fuera del concepto. No debe ser demasiado definitoria, demasiado precisa y casuística una norma en el código. A eso apuntaba. Por eso, si hubiéramos seguido leyendo la nota de Vélez, que siempre algunos autores leen nada más que el primer pedacito, toda definición es peligrosa, pero él dice, a no ser que sean legislativas. Y las definiciones legislativas son cuando el legislador ya directamente, para terminar con una discusión, dice, esto es así, o tal cosa, tal otra y tal otra. Ahí es el legislador el que pone fin a la discusión. Y son importantes. Estas definiciones legislativas, que hoy se llaman preceptuales, las explica muy bien don Rafael Núñez Lagos. Rafael Núñez Lagos, en un hermoso libro que se llama Esquemas conceptuales del instrumento público, explica que la definición preceptual es del dominio del legislador, mientras que la conceptual es del dominio de la doctrina. Y pone un ejemplo, que a mí me resulta de lo más ilustrativo. Si se juntaran en un congreso internacional juristas de distintos países, de Alemania, de Francia, Italia, Argentina, etcétera, y se ponen a discutir sobre la mayoría de edad, todos estarían contestes en lo que es la mayoría de edad. Es el momento etario, es la etapa del sujeto en el cual adquiere capacidad o aptitud para la vida civil, comercial, etcétera. En eso estaría más o menos de acuerdo, palabras más, palabras menos. En cambio, cuando se van al número, ¿a qué año se adquiere la mayoría? Ahí va a venir la discusión. Ahí se ve claramente. La primera es una definición preceptual, y la segunda, conceptual, y la segunda, en cambio, cuando se dice la edad, 25, 21, 22 dirán otros, ahí se apunta al precepto, lo que debe contener el código. Me parece que con eso se ve clarísimo qué es una definición preceptual y qué es una conceptual. A propósito de las definiciones preceptuales y conceptuales, había prometido los legisladores que no iban a hacer definiciones. Rompieron la promesa una y otra vez. Y fíjense la expresión, ¿cómo lo dicen? En los fundamentos, dice el método del anteproyecto, y ahí por el cuarto párrafo, dice, se ha tratado de incluir solo aquellas definiciones que tienen un efecto normativo y no meramente didáctico, en consonancia con la opinión de Vélez Sarsfield, primer codificador. Eso lo dejamos para los psicólogos que analicen ahí qué es lo que significa primer codificador. Expresada en la nota del artículo 495. Pues bien, no lo cumplen. Hay muchas definiciones que no deberían estar porque son conceptuales y han faltado definiciones preceptuales. Entre ellas, ¿cuál? Que ya lo venía diciendo la doctrina. La crítica que se le hacía a Vélez al 979 no contiene una definición de lo que es instrumento público que permita a los jueces advertir esto es instrumento público. No, ahora tenemos que acudir a la jurisprudencia y a la doctrina para ver qué se incluye. Lo mismo reitera el mismo error y no da una definición. Nosotros le exigimos para que sea instrumento público que tenga atribución fedataria el autorizante. Primera cosa. Segunda cosa, que se hayan cumplido formalidades. Y tercera cosa, que el instrumento sea completo. Esto de la completividad no significa que no pueda enriquecerse con otra prueba a los fines de enriquecer la convicción que el documento genera. Pero en cambio, para que valga per se, tiene que ser completo.
Si yo tengo que ir y declarar ante un juez y esa firma es mía, como tantas veces nos hacen a los escribanos ir a los juzgados, y van furiosos algunos. Yo voy con una sonrisa, confieso, pero suelen ir enfurecidos. ¿Cómo voy a ir a declarar que es mi firma? Si se trata de un instrumento público, vale por sí mismo y vale más que la palabra del escribano en ese momento que no está en ejercicio de sus funciones. Vale más el instrumento público en sí que lo que el escribano pueda decir sobre si reconoce o no la firma puesta al pie. Scripta publica probant se ipsa es el proloquio romano que apunta a lo que se llama el principio de autenticidad. El instrumento público comienza por probarse a sí mismo, porque si no pudiera probarse a sí mismo, no podría probar respecto de su contenido. De manera que no podemos dudar de él mientras tenga los dos elementos que ya vamos a desarrollar después. Nosotros tenemos nuestra propia definición para hacernos los interesantes. No es posible que todos los autores den una y yo no haya dado ninguna. Entonces yo me hice la mía, que es la más linda de todas, dicho sea de paso, y que dice: instrumento público es el autorizado por un funcionario público, y ahí me van a poner el grito quienes suscribieron el famoso fallo de días pasados diciendo que el escribano no es funcionario público. Es el autorizado por un funcionario público en uso de su atribución fedataria con las formalidades de ley y que por ello es auténtico y completo. Ahí apuntamos a la autenticidad y a la completividad. ¿Por qué decimos autorizado y no otorgado, como dice la mayoría de la doctrina? Porque los otorgantes son las partes. No es el escribano el otorgante, él no puede auto-otorgarse un título, aunque no han faltado casos en que lo han hecho. Aunque parezca mentira, pero no solo lo han hecho, sino que con la siguiente frase: ante mí comparezco y digo. No es broma, yo sé que me lo iban a tomar como broma, es real, lo he leído yo mismo. Con motivo de la corrección de errores y demás. Obviamente no es lo correcto, no hay facultad ni posibilidad de autocomparecer en un acto mismo, por lo que se llama el principio de extraneidad, que lo tenemos en el 291 del Código Nuevo. Decimos que es funcionario público, ya vamos a ver eso después, la discusión, y vamos a ver si hacemos un pequeño comentario con todo respeto sobre el fallo en el caso Almada. En uso de su atribución fedataria, es imprescindible que esté en uso de su atribución fedataria, que lo da la expresión doy fe, que pone el mismo secretario de juzgado, mentira, no se lo pone el abogado, ¿no? Todo ante mí que doy fe. Pero la idea es que el mismo actuario, el escribano del juzgado, como le llamaba Vélez, el que estaba como secretario en el juzgado, decía: ante mí doy fe. Esa expresión sacramental involucra que se está en presencia, en uso de la atribución fedataria, una expresión sacramental. Hay algunos que se lo toman tan a pecho que se le pasan dando fe en todo el documento. También de eso tenemos hermosos ejemplos. En la ciudad de Córdoba doy fe, a los 10 días de agosto de 2015 doy fe, ante mí doy fe, comparece doy fe. Es la dación de fe final o la dación de fe específica en aquellos casos en donde la ley hace especial hincapié. Por ejemplo, cuando el dinero pasa en presencia, la ley 25.345, recordarán ustedes esa que dictó de la Rúa casi desde el helicóptero. Allí la ley decía que el dinero pasado en presencia de un funcionario público se liberaba de que fuera dinero registrado, porque quedaba constancia cierta. Entonces, el escribano, el funcionario ante quien pasara, debería dejar dicho: dinero que pasa ante mí, doy fe. Ahí estaba la dación de fe especial. De lo contrario, se cierra al final, como se hacen todas las actas, testimoniales y demás. Con las formalidades de ley, esto nos vamos al 290 y 294, y también se aplican, obviamente, las leyes locales, porque sabemos muy bien que las provincias no delegaron todas las facultades, sino que se reservaron algunas, entre las que está justamente el mecanismo de acreditación de este tipo de documentos. Y luego concluimos que por ello es auténtico y completo. Esto de la autenticidad, del principio de autenticidad, al que yo había comenzado a desarrollar y lo dejé después por la mitad, apunta la autenticidad a que el instrumento se vale por sí mismo. Tiene que tener dos elementos que habíamos comenzado a desarrollar: apariencia y regularidad. El aspecto físico, la filigrana, la firma de las partes, que no esté raído, que no esté borrado. Fíjense que el artículo 294 del Código Civil y Comercial castiga mucho más severamente el documento que esté raspado sin salvar al final que lo hacía Vélez. En el 294 dice: defectos de forma. Carece de validez el instrumento público que tenga enmiendas, agregados, borraduras entre líneas o alteraciones en partes esenciales si no están salvadas antes de las firmas.
lo que me parece una exageración. Esto se han visto obligados a ponerlo así porque recuerden que este código elimina la clasificación entre actos nulos y anulables. Vélez Arfi con toda sabiduría decía que eran anulables, con lo cual dejaba sentada la posibilidad de una investigación. ¿Quién le hizo el tachón? Si lo hizo el escribano y se olvidó de salvar al final, el documento es saneable. El juez lo citará y dirá, ¿por qué está rayado esto? Uy, lo corregí yo y me olvidé de salvarlo. Ahí se advierte por qué era anulable. Ahora directamente, frente a la imposibilidad de efectuar ese distingo, el artículo dice carece de validez. Esto ha alarmado mucho, ¿no? Es muy frecuente que a veces los instrumentos, no solo las escrituras públicas, sino las sentencias y demás, tengan alguna enmienda y que se hayan olvidado de salvarlo al final. Me parece bastante grave la sanción de la nulidad del 294. Es uno de los puntos que quizás haya que modificar, ¿no? En una errata. Me parece que son errores, en una errata posterior. Habíamos dicho también que estaba efectuado, labrado, autorizado por un oficial público, y en este punto es quizá donde corresponde referirse un poco a si el escribano es o no es funcionario público. Es una discusión viejísima, yo creo que no se va a zanjar jamás. Hay por un lado intereses desde afuera y desde adentro. Los mismos escribanos no quieren ser funcionarios públicos. Algunos confunden el funcionario público con el empleado público. Hay leyes que incluso hacen la distinción. Se lo ve con un tinte de peyoratividad al empleado público, entonces no quieren ser empleados públicos. Otros que al contrario vemos como jerarquizada la idea del funcionario público y nos da bronca que digan que no son escribanos públicos, que no son funcionarios públicos, perdón. Pero lo cierto es que analizando el tema con un poco de cientificidad, advertimos que los argumentos por los cuales se dice que no es funcionario público son demasiado prosaicos, no tienen entidad. Una de ellas, por ejemplo, que no figura en el presupuesto del Estado, no cobran un sueldo del Estado. Señores, no creo que el hecho de dónde se perciba el sueldo pueda determinar si se trata de un funcionario público. No es lo dirimente. En cambio, hay elementos de mucha enjundia que no podemos dejar de advertir. Uno de ellos es la obligación de prestar el servicio. No hay un profesional de derecho que esté obligado a prestar el servicio. Es cierto que podrá negarlo solapadamente, pero desde el punto de vista jurídico, artículo 11 de la ley 4183, el escribano está obligado a la prestación del servicio, con eximentes que están también tipificadas en la misma norma, que tenga prestaciones de igual entidad en el mismo momento, que se trate de un acto inmoral, ilegal, que atenta contra las buenas costumbres. Fíjense con cuánta claridad el legislador dice el escribano tiene obligación de prestar el servicio. Esto incluso se ve en las más modernas leyes, entre ellos la ley 404, que regula, que organiza el notariado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde expresamente también se pone la obligación de prestar el servicio. Trabaja con documentación del Estado, porque el protocolo es del Estado. También debe el Estado responde también por el escribano. Responsabilidad de doble reacción, le llama García Coni, porque el usuario, el particular, tiene acción de daños frente a la inconducta, frente a la mala praxis, pero también el Estado puede accionar en contra del escribano que no cumple con las obligaciones que le son menester. Finalmente, la característica de guardador del protocolo nos da la pauta fundamental, diría yo, maneja documentación del Estado. No creemos que sea solamente una delegación de la fe pública, sino que creemos que se trata de un funcionario público. Son muchos más los argumentos de uno y otro lado, yo no quiero avanzar demasiado en este punto. Pero si hay en algún fuero en donde el tema deja de ser opinable por imperio del legislador, es en el fuero penal. El artículo 77 del Código Penal, para terminar con toda esta discusión, dice, para este código, cualquier persona que ejerza una función pública, sea permanente o no, sea esporádica o no, es funcionario público. De manera que no nos cabe ninguna duda, por eso disentimos con el fallo, con todo el respeto, el fallo Almada, que decíamos recién, no nos cabe ninguna duda que en el supuesto era perfectamente de aplicación el artículo 76. Es más, se advierte la gravedad de la situación frente a que un funcionario que está discutido en cuanto a su calidad funcional y en cuanto a su trabajo pueda seguir otorgando, autorizando actos frente a la inconducta como la que motiva el 76. Pero no queda ahí solamente nuestro disenso, sino que va un poco más atrás. Me atrevería a decir, a lo mejor estoy exagerando un poco por el apasionamiento del tema, me encanta sobre si es funcionario público o no, pero lo considero casi de gravedad institucional si nos vamos al 291.
el artículo 291, que era el viejo 985 del Código de Vélez, dice que ningún funcionario público podrá autorizar actos en los que él, sus parientes de tercer grado, estén personalmente interesados. No se cuidó el legislador de poner una norma similar en las escrituras públicas, porque daba por sentado que el escribano también es un funcionario público. Y esto, que puede parecer medio traído de los pelos de nuestra parte, tuvimos oportunidad de debatirlo hace un par de años en la anteúltima jornada notarial cordobesa. Se tocaba el tema imparcialidad del notario. Y nos faltó una ponencia que dijera: no tienen por qué aplicar el 985, porque el escribano no es funcionario público. Y calladitos la boca quienes decían que no era funcionario público. Por suerte no estaba yo quien alcé mi voz para decir cómo que no es funcionario público. Pero el 985 del viejo código y el 291 quedarían sin ser factibles de ser aplicados al ámbito de las escrituras públicas, con la cual yo puedo hacer la escritura pública por la cual mi hijo adquiera una propiedad, o podría, ¿por qué no?, hacerme la mía propia, diciendo: ante mí comparezco, como habíamos dicho recién. Por eso es que creo que hay hasta cierta gravedad institucional en el tema. Obviamente el tema es opinable y es la parte linda que tiene el derecho. Podemos pelearnos años, siglos, como pasa con Yering y Savigny, discusión virtual porque no eran contemporáneos, y nunca llegaron a una solución concreta. Respecto del instrumento público, nosotros ya hemos dado nuestro propio concepto. Vamos a las clases de instrumentos públicos: judicial, notarial y administrativo. No creo que sea menester allí hacer alguna aplicación en concreto. Nos vamos a la autenticidad, cuestión que había quedado también a la mitad nuevamente, parece que no lo quiero terminar de desarrollar. Primer punto: para que funcione la autenticidad es menester que el documento tenga apariencia. Y dijimos, apuntamos a la grafía, a la filigrana, a las firmas, el color de la tinta, aunque parezca mentira. Si nosotros vemos una sentencia escrita con tinta roja, vamos a sospechar. Concretamente, en los instrumentos públicos notariales está expresamente prohibida la tinta de color, concretamente la tinta roja. Tiene que ser azul, azul negro fijo, azul negro fijo, negro, pero no puede ser de otro color. O sea, si yo veo una escritura con tinta verde, ya puedo dudar de esa autenticidad de la que nosotros estamos hablando. Básicamente la autenticidad se sienta sobre el proloquio scripta publica probans ipse. El instrumento público se prueba a sí mismo. No lo tenemos sentado en el código. Lamentablemente, si hubiesen apuntado a las críticas doctrinarias, hubiese aprovechado el código para sentar estos principios de manera directa. En el artículo primero referido a los instrumentos públicos debieron haber puesto: el instrumento público se prueba a sí mismo. Y después seguir otro más. Hubiese quedado realmente el principio de autenticidad. No todos los códigos lo tienen. El italiano está, en el francés está más o menos parecido, pero no de manera contundente. Scripta publica probans ipse. Esta autenticidad, además de la apariencia, exige regularidad. Apariencia por un lado y regularidad. Recabemos que cuando yo recibo un billete de banco, por ejemplo, lo primero que hago es mirarlo para ver si tiene la apariencia. Expresión casi vulgar. Algunos lo ponen con el ultravioleta, le pasan un lápiz, lo plantean de cualquier forma para verificar su autenticidad. Pero también nos vamos al contenido. Cuando apuntamos al contenido, lo que la Cruz Verdejo llamaba el acto instrumentado, allí tenemos que encontrar una cierta normalidad. ¿Por qué digo cierta normalidad? Porque no es de fácil aplicación esta teoría de la apariencia y la regularidad. Si en el instrumento público aparece demasiado alocado el pronunciamiento, nosotros vamos a decir: me permito dudar de la regularidad de esta documentación. Y entonces ya no va a funcionar la presunción de autenticidad. Por ahí pasaría el tema. Al no funcionar la presunción de autenticidad, yo tengo que recuperarla. ¿Y cómo hago para recuperar esa presunción de autenticidad? Pues estudiando el título. Ahí se apunta con el estudio de título. Yo tengo que irme a los originales, ver si no ha habido una modificación, irme a analizar el antecedente de esa escrituración para ver a qué responde el texto alocado. Textos alocados podrían ser, por ejemplo, una compraventa entre cónyuges. Entonces comparecen los esposos Juan y Emma, y Juan dice que dona o vende a Emma. Nosotros no podemos decir que ese instrumento se presuma su autenticidad. Ahí vamos a decir, no se presume porque el documento carece de regularidad. Al carecer de regularidad, estoy obligado, para que conserve su autenticidad, a hacer ese previo análisis. Las situaciones modernas nos han generado otro tipo de falta de apariencia. Cuando el instrumentador está procesado, está encausado, ha sido sospechado,
también solemos aplicar la idea de la falta de apariencia y exige un estudio, un análisis del título antecedente y del mismo título para verificar que esté en el protocolo y para verificar su autenticidad. Los borrados, enmiendas, el papel usado, las roturas del papel serían ejemplos típicos de las anormalidades que restan apariencia. Y la regularidad y la apariencia aparecen con claridad en el ejemplo del billete. Si yo les traigo un billete que está impreso sin las filigranas a las que nosotros estamos acostumbrados, vamos a decir, este billete no tiene apariencia y voy a dudar de él. No sortea las calificaciones, lo pongo en el ultravioleta y no se prenden los pelitos, ni tiene la cinta de plata. Fácilmente lo advierto. Pero si está perfecto y resulta que a cambio de ser de 100 pesos aparece uno de 500 pesos tan añorado, aparece un billete de 500 pesos, lo primero que voy a hacer es sospechar de su autenticidad. Fíjense, en el primer caso apuntábamos a la apariencia, en el segundo a la regularidad. Habló por teléfono al Banco Central, las autoridades monetarias, me decía una nueva emisión, ahí recupera la autenticidad. Por eso, desde el punto de vista práctico, Buterer Cáceres no nos satisfacía en cuanto a decir el instrumento público es auténtico. No, es auténtico, se presume la autenticidad, siempre que cumpla con la apariencia y la regularidad. Valor probatorio del instrumento público. Antes de entrar en el valor probatorio, tema que está expresamente tabulado tanto en el Código de Vélez, artículo 993, 994, 995, como en el nuevo 296, en 2 incisos. Fíjense, se ha reducido a un solo artículo todo el valor probatorio y 2 incisos. Ese está perfectamente tabulado. Entonces, previamente hay que hacer la siguiente clasificación. Una cosa es el valor probatorio, otra cosa es la fuerza obligatoria y otra la eficacia convictiva. Son expresiones distintas que hemos tratado de sistematizarlas como expresiones técnicas para que sepamos de qué se habla. Si yo digo tal documento tiene valor probatorio o no tiene valor probatorio, estoy apuntando al 296 en sus 2 incisos. Si en cambio hablo de la fuerza obligatoria, me estoy refiriendo a lo que se llama el valor vinculante, la fuerza vinculante del contrato. Normalmente el contrato. Fíjense que el artículo 259 que nos enuncia el que ya dijimos que nos daba la definición de acto jurídico, justamente decía el que crea, modifica, extingue derechos. Pues bien, esa modificación, extinción o creación es el efecto vinculante de las obligaciones nacidas del acto jurídico. En el contrato está exactamente igual también en el 959, donde efectivamente se habla, y el título lo dice, efecto vinculante de los contratos, dice el título del 959. Eso se refiere a fuerza obligatoria. Merced al acto instrumentado, yo voy a poder tener derechos y obligaciones nacidas de ese acto jurídico instrumentado, pero no tiene mucho que ver, como se puede advertir, con la forma, con el instrumento mismo, como no sea en aquellos casos donde la forma es impuesta. Si se trata de una forma impuesta y no está en la forma impuesta, no va a tener tampoco la misma fuerza vinculante. Por ejemplo, un boleto de compraventa, que no es lo mismo que una escritura de compraventa, no tiene fuerza vinculante a los fines de exigir la escritura, a los fines de exigir la entrega de la cosa y el pago del precio. Pero sí lo tiene para exigir la escrituración. Ese es el artículo 1017 y 1018 del Código Civil y Comercial, que antes lo planteábamos como 1184 y 1185 del Código de Vélez. Son normas muy similares en cuanto a su contenido. Luego tenemos lo que se llama la eficacia convictiva. Retomemos, valor probatorio tabulado por ley. Fuerza obligatoria, el contenido del contrato del negocio, que genera un vínculo jurídico entre las partes. Y la eficacia convictiva, en donde a lo que se apunta es a la capacidad, si me permite la expresión, le pondría comillas yo a capacidad de generar un convencimiento por parte del documento. Generar un convencimiento en el intérprete, sea el juez, sea el escribano, sea el usuario particular. Uno se pone a imaginar ejemplos para tratar de explicar esta situación. Nos imaginamos que en la escena de un crimen aparece un arma. Consultado en el RENAR, el arma pertenece a Juan. Ahí está el muerto y está el arma de Juan. Voy, lo busco a Juan y lo meto preso. No, señor, no hay eficacia convictiva suficiente. Que el arma sea de Juan no me termina de convencer que él haya sido el autor del ilícito. Eso se llama eficacia convictiva. También solían dar, hay algún autor porteño que pone el ejemplo de una llamada telefónica corroborada mediante un acta notarial. Escribano, quiero que usted llame al número que le doy
y verifique que lo atiende un señor González. El escribano llama, señor González, sí, dicen del otro lado. Ah, bueno, gracias, aquí corta. Tratamiento psicológico del pobre González, que no sabe para qué le llamaron. Pero lo único que le habían pedido a este funcionario era que acreditara que lo atendía Juan. Ahora, genera eficacia convictiva para saber que era Juan efectivamente el que estaba al otro lado de la línea. Bueno, toda esta imaginación que yo lo veía en algunos autores y algunos ejemplos más que habíamos inventado también para nuestras clases, fueron superados por un caso de la vida real, como tan frecuentemente suele ocurrir. Se trató de acreditar el fallecimiento de una persona y se habían quemado, habían desaparecido los registros en los cuales aparecían las defunciones. Se le pidió a un escribano que se dirigiera al cementerio y corroborara la existencia de una lápida, en la cual le decía, aquí yace Juan, muerto el día tal y tal. El escribano dejó constancia de la existencia de la lápida y preguntó, ¿tiene valor probatorio el acta? Por supuesto que sí. Nadie va a poder discutir, salvo redargución de falsedad, que existe una lápida en el cementerio y que dice, aquí murió Juan. Valor probatorio pleno. Ojo, no lo hacen así los jueces, hemos visto, carece de valor probatorio. Dice. Lo que le falta a esa acta es eficacia convictiva. No llega a convencer sobre el fallecimiento del sujeto. Y ese es lo curioso, pero es un caso de la vida real. Se me consulta qué valor tiene. Como la única forma de acreditar la muerte de las personas, por lo menos desde el punto de vista puramente formal, es la partida de defunción, para nosotros no era suficiente. Adviértase que hasta se pudo hacer la lápida la noche anterior, haberla puesto, y decir, ahora tráete el escribano, va el escribano y dice, y murió Juan, que está lo más tranquilo viviendo, y fue el mismo que hizo la lápida. Ahí se ve con toda claridad que no carece por completo de eficacia convictiva en ese caso. El instrumento en sí y su contenido también han merecido por la doctrina tratamientos diferenciados. Una cosa es que el instrumento mismo sea tal, instrumento público, y otra cosa es que el contenido del instrumento sea veraz. Son cosas diferentes. Dicho sea de paso, esta sanción de falta de eficacia convictiva corresponde también aplicarse a cuando no se ha seguido el procedimiento normal. Por ejemplo, el escribano es un escribano público y debe presentarse antes de realizar su actuación. Enseñamos hasta la formulita a nuestros alumnos, tienen que dirigirse al lugar, impuesto de mi cometido, toco timbre, me atiende quien dijo Juan González, impuesto de mi cometido, dice. Ese impuesto de mi cometido significa que le dijo, soy escribano, estoy hablando de un acta, he sido remitido por una tal para cobrar la suma de tantos pesos. Si no existe esa presentación, se está agrediendo una norma constitucional que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque se está haciendo declarar al sujeto en contra de sí mismo con posibilidad y se está atentando contra el derecho de defensa. Cini es el autor de esta teoría de la vulneración del artículo 18 de la Constitución Nacional. De manera que el escribano tiene que presentarse. Ahora bien, lo que dejó constancia el notario en esa actuación, ¿carece de valor probatorio? No, carece de eficacia convictiva porque se está atentando contra una norma de jerarquía superior. Esa sería la sanción que se le aplica. Parece importante tener en cuenta estas disquisiciones para que no atentemos contra el ordenamiento. Si la ley dice que el instrumento público cae por reducción de falsedad en ese tipo de apreciaciones, tenemos que seguir a rajatabla ese principio, de lo contrario se subvierte todo el sistema. Y vamos entonces a la falsedad del documento, del contenido. Y eso está previsto en el artículo 296. El 296 responde o equivale al artículo 993 del Código de Vélez, 994 y 995. 3 normas aunadas en una sola con 2 incisos. Está bien el artículo, yo no me atrevería a criticarlo mucho, como no sea porque a cambio de decir hasta que sea arguido de falso, como decía Vélez, dice hasta que sea declarado falso. Algunos dirán, pero es una tontera. ¿Por qué te desgarras las vestiduras por haber sacado arguido por declarado? Porque la argución de falsedad le daba toda una entidad, que no está muy claro. Advirtamos que no es lo mismo redarguir de falso que probar en contrario. El mismo legislador una y otra vez hace la antinomia. Y dice, esto caerá por prueba en contrario. Esto caerá solo con declaración de falsedad. Argución de falsedad, decía Vélez, hasta que sea arguido de falso. Quiere decir que era menester una palabra técnica que marcara nítidamente la diferencia. Y ahora se ha desdibujado un poquito porque en el inciso A dice que tiene validez hasta que sea declarado falso. Veamos el 296, nos dice eficacia probatoria. Yo hubiera puesto valor probatorio, que es la expresión que utiliza toda la doctrina para aludir a este elemento. Dice, el instrumento público hace plena fe en cuanto a que se ha realizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil
o criminal. Adviértase que aquí se está haciendo alusión a lo que se llama en doctrina las declaraciones dispositivas. Es lo esencial del acto. Juan dice que vende. En un acta, veo, dice el escribano. Está viendo. El juez de paz, el oficial de justicia, cualquier instrumentador nos estamos refiriendo. Adviértase que el 296 está para los instrumentos públicos en general. Yo creo que también hay una traición íntima en el legislador, como le pasó a Vélez. Siempre he sostenido que Vélez estaba enamorado de los escribanos. Ahora podemos decir de las escribanas, pues son más las escribanas que los escribanos. Y acá pasó lo mismo. Casi en todas estas normas de valor probatorio, aún sin quererlo, el legislador tiene en mira más el instrumento notarial que los otros. Se habla de parte constantemente. Es cierto que también hay parte en el judicial cuando hay una transacción. Pero si uno lee todas las normas, van a ver que casi se puede decir que están teniendo en mira nada más que el notarial y no el judicial ni el administrativo, a pesar de ser normas generales. Un poco como pasa con los españoles. Pero volvamos al inciso. En cuanto a que se ha realizado el acto, las fechas son elementos esenciales. El lugar y los hechos que el oficial público denuncia como cumplido por él o ante él. Acá me aparecen dos palabritas que siempre se colocan al final de un acta. Y no ha faltado el gramático, el experto, como dice el Martín Fierro, no sabía que había venido a cantar entre letrados. Dice cuando el payador dice tabernáculo. Y uno que está apoyado en la puerta dice tubérculo será, no sé si se recuerdan ese pasaje. Y entonces Martín Fierro le contesta también con su guitarra, no sabía que había venido a cantar entre letrados. Pues bien, no ha faltado el letrado, como dice Martín Fierro aquí, que diga, ¿cómo van a cerrar el acta con dos preposiciones juntas? Todo por ante mí, de lo que doy fe. Pues bien, el por ante, yo sugiero seguirlo poniendo, por suerte lo ha respetado el artículo y lo sigue poniendo. Fíjense que dice, enuncia como cumplidos por él o ante él. Con lo cual, esta expresión sacramental de poner por ante implica que estamos involucrando las dos preposiciones. O lo hizo personalmente el funcionario, cuando el escribano intimó, cuando el escribano informó, cuando el escribano tocó la pared sin revocar, cuando vio la humedad, cuando vio el coche chocado, corroboración de hechos, artículo 310 y siguientes del Código Civil y Comercial, hasta las actas notariales que yo les hablaba al comienzo, o directamente lo cumplió él mismo, o lo vio él, por eso ante mí, o él mismo lo hizo por mí. Por eso es que la expresión se pone por ante mí. En el fondo, los instrumentadores, los hacedores de instrumentos públicos, nos hemos tomado la licencia a veces de modificar un poco el idioma y otras veces las reglas gramaticales. Fíjense que se ha estudiado que el punto y guión, que es un error de sintaxis, nace en el documento notarial, no porque seamos brutos los escribanos, sino porque no queremos dejar espacio en blanco. Entonces cuando ponemos el punto y guión, eso significa punto y aparte, que en un instrumento cualquiera lo hacemos dejando sangría. Esa es un poco la idea. Y acá, por eso también esta crítica que se hace del por ante, yo sugiero no llevar el apunte y seguirlo poniendo porque apunta justamente a eso. Decíamos acto, fecha, lugar, hechos que el oficial enuncia como cumplido por él o pasado en su presencia. Allí únicamente la argución de falsedad hace caer el acto. Mientras que en el inciso B aparecen lo que se llaman las enunciaciones. Ya no son disposiciones, sino que son enunciaciones. Lo curioso del caso es que se le criticó hasta el hartazgo al pobre Vélez. No podía descansar en su urna, porque está en una urna, el pobre Vélez, de la crítica que se le hacía cuando en el 295 decía de las menciones, de las enunciaciones indirectas, decía. Si aparecen las declaraciones directas, si están las directas, dice uno, forzosamente deben estar las indirectas. Entonces la doctrina crea las indirectas. Pues bien, podrían haber aprovechado los legisladores para mandarlas directamente acá y no dejar ese vacío que ya se le criticaba a Vélez. Fíjense que lo vuelve a decir con la misma palabra, directamente relacionados. Dice en el inciso B, en cuanto al contenido de las declaraciones sobre convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y enunciaciones de hechos directamente relacionados con el objeto principal, ya no son el objeto principal, son directamente relacionados con el objeto principal. Y si el acto instrumentado valdrá hasta que se produzca prueba en contrario. Eso es interesante para establecer el distingo entre lo que es una resolución de falsedad y la simple prueba en contrario. Para nosotros la resolución de falsedad es un procedimiento enjundioso, con el mayor trámite y el trámite más sustancioso. No ha faltado alguna doctrina, entre ellos Condorelli, que dicen que la resolución de falsedad
a la que se apunta en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 393, y en el Código Procesal de Córdoba, el 244, se refiere a la falsedad material y no a la falsedad ideológica. Yo no creo que sea así, la ley no lo distingue, pero Condorelli es el que apunta a eso, y dice que siempre que se trata de falsedad ideológica debe procederse por el procedimiento de mayor sustanciación. Un juicio ordinario debe ser el que declara la falsedad de ese tipo de acto. Miren qué tema interesante y qué importante hubiese sido dejarlo bien clarificado dentro del código ya que se modificaba. Lo cierto es que vamos a seguir, obviamente, aplicando aquella doctrina. Cuando el instrumento adolece de falsedad, el particular tiene que redarguirlo de falsedad, tal como la expresión técnica lo indica, la inscripción de faux de los franceses. Artículo 244 del Código Procesal Civil de Córdoba y 393 del Código Procesal de la Nación. Nada obsta a lo que se llama la acción autónoma de falsedad. Yo no tengo por qué hacerlo por vía incidental si conozco la existencia de una falsedad. Puedo iniciar una acción autónoma, en cuyo caso la doctrina y la jurisprudencia nunca han dudado en darle el trámite de mayor sustanciación y no el del incidente, que es el que prevé el artículo 244. Hay una palabra sacramental a usarse. La parte no puede decir, no es cierto lo que ha dicho la contraria, porque el acta presentada es falsa. Con eso no pasa nada. Es necesario impugnar por falsedad con todas las palabras sacramentales para que automáticamente quedemos inmersos en el 244. Me consta que el 244 no va a ser modificado en el Código Procesal. Esta ya es una interna que yo tengo porque uno de los profesores de Reales está trabajando en la comisión y yo le hice la sugerencia, podría aclararse mejor. ¿Y para qué si no ha generado conflicto? Bueno, me porfió y no lo van a modificar, por eso sé que no se va a modificar. Yo hubiese preferido que se estableciera la acción autónoma y que quedara en el mismo 244 del Código Procesal de Córdoba, establecida esta posibilidad de la acción autónoma. Lo cierto es que, volviendo a lo nuestro, la redargución de falsedad implica un trámite diferente. Condorelli mismo, Epifanio Condorelli, el famoso procesalista platense, es justamente uno de los que dice la redargución de falsedad exige contundencia, no es lo mismo que la simple prueba en contrario. Fíjense que para los otros supuestos, las denunciaciones indirectas y las directas, prueba en contrario, dice el legislador, lo decía Vélez también, artículo 995 del Código de Vélez. Y acá es el 296, inciso B. Prueba en contrario. Para la redargución de falsedad no, contundencia la prueba. Y el ejemplo que se pone es la inexistencia. Por ejemplo, se encuentra presente, verifico que se encuentra presente el señor fulano de tal y el señor fulano de tal está en Europa en ese momento. Acreditar la circunstancia procede a la redargución de falsedad. Pero si yo traigo 50 testigos que dicen que no es cierto lo del acto, eso no alcanza para hacer caer el instrumento público. Tal es la fuerza imperativa de un instrumento público que la simple prueba en contrario, por más numerosa que sea, fíjense que le hemos puesto simple, por más que sean 50, porque simple prueba en contrario, como dice el artículo, no haría caer lo corroborado, lo constatado en un instrumento público. Hay un otro elemento que aparecía en Vélez, medio tenuemente dibujado, y aquí está un poquito con un poco más de realce, merced al título. Cuando estaba por salir el código, yo alertaba en varias charlas que habíamos dado sobre lo conflictivo de los títulos, porque no le han pegado una con los títulos. De vez en cuando algunas sí, estoy exagerando un poco. Hay algunos títulos que están muy mal puestos y que confunden al intérprete, al lector poco avesado, desprevenido, que se pone y lee. Por ejemplo, se habla en el 1911 de presunción de posesión y presunción de servidor de la posesión. El servidor de la posesión no se presume. Así hay muchísimos otros casos, ejemplos para dar. Acá, en cambio, se lo ha titulado bien, por eso en el 297 es un artículo bellísimo, pero adolece del mismo defecto que tenía el de Vélez. En el 992 de Vélez aparecía lo que se llama la incolumidad. El artículo no tenía esos subtítulos que tiene ahora en el nuevo código. ¿Qué significa la incolumidad? Lo expresado en un instrumento público no puede ser desdicho con posterioridad. En la nota al 992, que no tenía desperdicio, una nota bellísima, en donde Vélez aludía a que cuando las partes concurren a un funcionario público a elaborar un documento público, lo lógico es que pongan la máxima atención para que el documento no venga luego a tener problemas o conflictos. Ponen atención. ¿Y eso por qué ocurre? Pues por la formalidad que tanto reniega la gente joven, sobre todo de hoy. Yo no digo que haya que ponerse de pie, como hacía un escribano en Córdoba, de pie que vamos a leer la escritura. Parece exagerado.
Pero sí la formalidad, la solemnidad, obliga a prestar atención. O sea, es muy difícil que un sujeto que esté en un acto solemne se vaya a equivocar. Puede ocurrir, pero es difícil. Aparte, si el día de mañana se desdice de lo que dijo en el instrumento, va a tener que tener un argumento muy serio para desdecirse. Por eso el principio de la incolumidad impide aceptar el desdecirse al protagonista de un instrumento público. Lamentablemente, tanto en el de Vélez como en el nuevo, solamente se le hace aplicable al instrumentador y a los testigos, lo que es un absurdo total, con un elemento a favor del Código de Vélez, que ya se los comento. Fíjense, 297. Los testigos de un instrumento público y el oficial público que lo autorizó no pueden contradecir, variar ni alterar su contenido si no alegan que testificaron u otorgaron el acto siendo víctimas de dolo o violencia. Se olvidan a las partes. Con la diferencia de que Vélez, en el ejemplo que ponía en la hermosa nota que les acabo de citar, expresamente aludía a las partes. Cuando las partes van a un acto público, entonces ahí quedaba saneado con la nota, ahora no. Por eso vamos a tener que aplicar los usos y costumbres y prácticas a las que alude el artículo primero del Código Civil y Comercial para poder hacer la interpretación que hacíamos con Vélez, en donde también la incolumidad recaía sobre las partes. La reducción de falsedad, ya hemos hablado brevemente. Ahora, como nos han puesto un programa demasiado ambicioso, porque pretenden que yo desarrolle en 1 hora y media lo que necesitaría unas 4 o 5 horas, no sé si ustedes están dispuestos. Vamos a saltear lo que queda, que es más sencillo, y vamos a dar un pantallazo sobre los derechos reales, la materia más linda de la carrera. Ameritaría mucho más de un pantallazo, pero por lo menos como para que nos quede una semblanza de los aspectos fundamentales. Para empezar, el Código Civil y Comercial ha hecho algunos cambios que son de tipo idiomáticos, expresiones técnicas. Por ejemplo, se da el lujo de modificar las relaciones reales en cuanto a la expresión doctrinaria y nos habla de relaciones de poder. Aducen que la palabra relaciones reales, aunque parezca mentira, no es broma, el argumento que se pone, no se los voy a leer el argumento, dice que en Europa se confunden las relaciones reales con los derechos reales. Entonces, para que los europeos no se confundan, nosotros acá confundimos hasta lo infinito las expresiones técnicas que teníamos ya perfectamente acuñadas. Fíjense que Alberto Molinario tiene hasta un libro que se llama De las relaciones reales. Me imagino la nueva generación cuando vea ese libro no debe saber ni de qué se trata, porque ahora son relaciones de poder. Ya es cierto que alguna doctrina ya venía criticando la palabra relaciones reales, entre ellos López de Zavalía, pero justamente López de Zavalía porque lo quería hacer más sencillo. Él pretendía que se llamaran relaciones fácticas, apuntaba mucho más a la realidad. Posesión, tenencia y justaposición local, contacto con la cosa, sujeto en contacto con la cosa, por oposición al derecho real, que ya involucra una vinculación de tipo jurídica con la cosa. Nos modifican expresiones técnicas, hay también otras expresiones que están confundidas hasta lo infinito, como el concepto de acto posesorio, por ejemplo, que está bien definido en 1928, pero después aparece, rápidamente les leo eso para después ir a desarrollar un poquito los derechos reales. Fíjense, cuando clasifica los derechos reales en 1891, se le dedica un artículo a clasificar los derechos reales que se ejercen por la posesión de los que no se ejercen por la posesión. Y sienta como principio general todos los derechos reales se ejercen por la posesión, salvo la hipoteca y algunas servidumbres. Por ejemplo, la servidumbre de vista. Yo cuando tengo el derecho a mirar por encima del terreno del vecino, para lo cual le constituye una servidumbre de no edificar para que no me prive del paisaje, yo no estoy ejerciendo un acto posesorio, pero estoy ejerciendo un derecho real. A eso apunta la distinción. Pero miren el despropósito, cómo lo escriben, para que uno advierta hasta qué punto se han desconocido las expresiones técnicas en esta asignatura. Dice, el ejercicio por la posesión o por actos posesorios. Todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados, sin que su titular ostente la posesión. Eso es imposible que ocurra. Porque el acto posesorio, técnicamente hablando, artículo 1928, es justamente la prueba de la posesión. Luego, si yo tengo acto posesorio, estoy en posesión, y no puedo ejercer una posesión si no tengo acto posesorio, o por lo menos no lo puedo probar. Cuando aparece el sujeto que soy poseedor de hace 35 años y el abogado le pregunta, ¿qué hizo en el campo? ¿Lo alambró? No,
¿Tiró de vez en cuando algo de ganado? No. ¿Sembró? No. ¿Edificó? No. ¿Demolió lo que había? No. Perdóneme, pero ni yo le creo que sea usted poseedor. Porque la prueba de la posesión son los actos posesorios. ¿Cómo puede concebirse semejante error en un dispositivo? Yo creo que el último agregadito, el infine, del 1891, debería ser también suprimido oportunamente por una errata que se dicte, que creo que lo van a tener que hacer porque hay otros errores que son demasiado objetivos. Para más, fíjense con cuánta claridad y perfección, ¿por qué no decirlo? Mejor que Vélez, nos define los actos posesorios de 1928. Vélez Sarsfield decía, constituyen actos posesorios de cosas inmuebles. Siempre nos opusimos. Hubo una jurisprudencia muy interesante años A. ¿Cómo será que hace años que saben de cuál era el objeto? Una filmadora Super 8. Cuando yo les doy el ejemplo a los alumnos, dicen, ¿qué es eso? ¿Puede haber un acto posesorio sobre una cosa mueble? Por supuesto, toda modificación. Por eso nosotros enseñamos el acto posesorio, una modificación física sobre la cosa supuestamente poseída que denota de manera indubitada el ánimo de dueño. Y tiene que ser un acto voluntario el que la genere. Fíjense ustedes que el 1928 elimina que tenga que ser sobre cosa inmueble y lo hace de manera amplia, diciendo, constituyen actos posesorios sobre la cosa los siguientes: su cultura, percepción de frutos, amojonamiento e impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y en general su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Una definición perfecta de acto posesorio. ¿Por qué se confunden en el 1891? No lo sé. Se hace una enumeración de derechos reales, tratando de sintetizar lo más posible, en el 1887, que nos merece la siguiente crítica. En primer lugar, artículo 1887, hubiese quitado la anticresis. En una oportunidad yo dije, en una conferencia que estamos dando en Buenos Aires, Colegio de Escribanos de Capital Federal, ¿quién ha visto una anticresis? Didácticamente lo dije. Y saltó uno enojado, yo he visto una. Se confirma que no hay anticresis, porque si alguien en todo ese grupo había visto una, y efectivamente parece que era una anticresis de tiempo inmemorial y en este momento había una estación de servicio sobre la anticresis. Me pareció interesante rescatar la anécdota de que había una por lo menos, pero la verdad es que la anticresis no se utiliza. Tiene que coincidir que el sujeto acreedor tenga ganas de explotar la cosa y que la cosa sea fructífera. Ahora, como se han incorporado los muebles también como objeto de anticresis, podría ocurrir un poquito más de facilidad que se pudiera dar. Pero yo hubiese quitado la anticresis. En Tucumán nos tocó dar una charla en el año 2008 sobre los derechos reales en el siglo XXI. Y justamente uno de los postulados fundamentales que habíamos puesto es eliminar los derechos reales que no se usaban, y entre ellos estaba fundamentalmente la anticresis. Fíjense que nos hace una enumeración larguísima. Dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. La parte anecdótica es que separa el dominio del condominio, como si fueran derechos reales separados. Es cierto que hay un sector de la doctrina que dice que son dos derechos reales diferentes y tenemos que convivir con ellos. Yo suelo decir que la convivencia armónica en democracia se logra sabiendo que hay dos clases de personas, las que piensan como uno y los equivocados. Eso tranquiliza un poco, porque evidentemente es un craso error creer que el condominio y el dominio son dos figuras diversas. Con ese criterio, además del usufructo, está el cousufructo, y además de la servidumbre está la coservidumbre, y además de la hipoteca está la cohipoteca, porque puede haber dos coacreedores o dos copropietarios del inmueble afectado a hipoteca. Y así duplicamos prácticamente la enumeración del 1887. Ese es un error bastante grave y que ya se lo había criticado a Vélez, y que hay algunos autores, entre ellos Néstor Musto, a quien le tengo mucho respeto, pero es uno de los principales, que sostenía que eran derechos reales diferentes, decía qué mal que los haya puesto en el mismo inciso porque son diferentes. La esencia del derecho de dominio es la exclusividad. Si hay dos titulares ya no puede ser dominio. No, señor, la cotitularidad es las relaciones entre ellos. La prueba está en que para fuera de la comunidad cada uno de ellos representa el totum. Y va a poder cada uno de los condóminos accionar por el todo en una reivindicatoria, accionar por el todo hasta en una acción posesoria en los casos de coposesión, por la asimilación al condominio. Otro de los puntos que también merecen destacarse es la incorporación de un derecho real como el de tiempo compartido. El tiempo compartido, fíjense, la rebeldía juvenil que tengo. No sé por qué se ríen de lo del rebeldía juvenil.
que creo que a pesar del pronunciamiento del legislador, derecho real de tiempo compartido no es un derecho real. Directamente hay que concluir que no es un derecho real. ¿Cuándo estamos en presencia de un derecho real? Cuando se trata de un derecho que recae sobre una cosa. No hay mejor definición del derecho real que la que daba de Molombe, citado por Vélez Sarsfield en la nota del título cuarto del libro tercero de los derechos reales. Ahí decía, el derecho real es el derecho que genera una relación directa e inmediata entre un sujeto y una cosa. Es la cosa, la res, lo que le da nombre al derecho real. Siempre recuerdo a un alumno guitarrero que le había salido la bolilla 1. Y no había estudiado, se ve, ni la bolilla 1. ¿Quién no estudia la bolilla 1? A ver, joven, ¿qué es el derecho real? Y cerrando el puño para poner más énfasis en sus palabras, dijo, el derecho real es el que realmente existe, el derecho verdadero. No, el derecho es real porque recae sobre cosas, de ahí viene lo de res y cosa. Si no hay una cosa, no hablemos, perdón, ni siquiera una cosa, si no hay la cosa, no hay derecho real. Pues bien, en el tiempo compartido, figura que nace en el artículo 2087 y sus siguientes del nuevo código, yo a cambio de tener un derecho real, tengo un derecho personal con el nombre de derecho real. Imaginemos que yo este tiempo compartido lo tengo en Mar del Plata para gozar de un departamento del 16 al 31 de enero. Pero ocurre que el que estaba del 1 al 15 le llovió gran parte de la temporada y decidió quedarse una semana más. Y cuando yo llego voy a entrar y dice, no, si yo estoy todavía acá, ¿y por qué no te vas si ya se acabó tu tiempo? Y no porque me llovió todo el tiempo, estoy blanco, no quiero llegar a mi barrio y que todos ignoren que estaba en la playa. Y se queda. Voy al emprendedor, o al administrador le llaman a algunos, alguna doctrina, pero técnicamente es el emprendedor, y le digo, no puedo acceder a mi tiempo compartido porque el anterior no quiere irse. No se haga problema, me va a decir el emprendedor, y me va a dar un departamento de las mismas características. Fíjense que yo ya no tengo mi departamento, sino que tengo un departamento con las mismas características. Prendo el televisor, ¡paf!, salta todo por el aire, cortocircuito, la pantalla sale por la ventana. Se me rompió el televisor, no se haga problema, dice el emprendedor, acá tiene usted otro televisor de las mismas características. Se advierte a todas luces, incluso de la ley especial que la regula, que en realidad el emprendedor está obligado a garantizar el uso y goce del tiempo compartido del sujeto. La misma garantía que tiene el locador sobre la cosa locada. Eso no es un derecho real. Por eso yo suelo explicar que para poder calificar de real o no un derecho hay que comenzar por buscar la cosa. Y me acuerdo de la novelística francesa, ¿recuerdan el Cherchez la femme? Busque la mujer, dice Alejandro Dumas, porque si está la mujer, donde esté la mujer, ahí está el motivo del crimen. Cherchez la femme, pardieu, cherchez la femme, decía Alexander Dumas. Yo digo acá, cherchez la res, busque la cosa. Si no está la cosa, no hay un derecho real. Hay también un otro derecho real nuevo que se incorpora. Adviértase además que cuando la enumeración de derechos reales es excesiva, como lo es en este caso, ya se comienza a vulnerar el número clauso. Guillermo Allende, el maestro Guillermo Allende, profesor de la UBA, que ha sido incluso el maestro de todos estos grandes, de Hayton, de Marina Mariana y de Vidal, y hasta del propio Gatti, decían estos autores que cuando el número es excesivo, empieza a flaquear la idea del número clauso. El número clauso no es solamente que solo el legislador lo crea, sino que sea un número acotado. Es muy ilustrativa la nota de Vélez en el artículo 2503, cuando dice que hemos preferido evitar excesivas desmembraciones, porque las propiedades quedan perpetuamente embarazadas, esa expresión utiliza, y evitan o impiden una fluida circulación de la riqueza. Entonces él procura que sean pocos los derechos reales. Bueno, aquí se ha hecho caso omiso y se han generado una barbaridad. Ojo que nos salvamos de la propiedad indígena, que estaba en el primitivo proyecto y salió al sancionarse, se lo quitó al sancionarse. Se lo quitó de acá, pero después aparecen otras normas más adelante. Esa es la parte más curiosa, en muchos casos así. Se elimina el testamento cerrado, pero después aparece si el testamento fuera cerrado, una norma posterior. Es una improlijidad digna de ser realmente reprochada a ese legislador que no se tomó la molestia antes de sancionar, de volver a releer para que no queden esas torpezas dentro del texto. Otro de los derechos es el conjunto inmobiliario, que nos va a dar muchísimo que hablar, y le va a dar muchísimo que hablar a los jueces en particular. No sé cómo van a hacer para resolver las cuestiones que se dan ahí. Fíjense que en el 2073 aparece el conjunto inmobiliario, que no es novedad.
En nuestro medio, muchísimos conjuntos inmobiliarios ya se venían dando, en donde nosotros ya no teníamos un edificio afectado por propiedad horizontal, sino que había varios cuerpos de edificios con jardines entre medio, calles y plazas y canchas, como también podía ocurrir que hubiere. Me quedan 30 minutos, y si creí que era menos. No, 10 minutos me dicen que me quedan. El tema es el siguiente, el artículo 2073, primero, antes que leer el 2073, hay que leer el 2074, porque el 2074 es el que propiamente nos perfila la figura. El 2073 nos dice son conjuntos inmobiliarios, los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos. Todo esto ya se venía dando, no es ninguna novedad. Pero ¿cómo se lo solucionaba? Como no teníamos una figura real, que se caracteriza porque tiene el efecto rey persecutorio. Cuando yo compro una unidad afectada a un conjunto inmobiliario, compro junto con él, por la inherencia, como se le llama técnicamente, el derecho a la cancha, el derecho al clubhouse, a la pileta de natación. Es más, no puedo comprarlo sin adquirir también una participación en esas prerrogativas. No lo puedo hacer. En Capital Federal se dio un caso de alguien que compró en un club de campo y después se negaba a pagar el mantenimiento de la pileta y de todas las canchas recreativas, aduciendo que le había comprado solamente su casa. Hermoso que se diera porque fue a la Corte Suprema de la Nación y la Corte lo resolvió, les estoy hablando año 1997, por ahí, bastante viejo el fallo, y la Corte resolvió que había mala fe en el adquirente, porque sabía muy bien que la parcela que había adquirido estaba en ese entorno. En consecuencia, si él pretendía ignorar esa situación, había una mala fe que no debía ser amparado. Malitatis hominium non est indulgendum, decían los romanos, en el sentido de que estoy sabiéndolo, pero me hago el que no lo sé. Este pronunciamiento genera lo que se llama el principio de inherencia, donde el departamento, la parcela, la unidad, como se le quiera llamar, va siempre adosada a todas estas otras características. ¿Cómo se lograba antes que apareciera la figura de que la acompañara? En el mismo título adquisitivo se colocaba una cláusula, ya en el constitutivo nomás se decía, en cada escritura traslativa, el vendedor deberá hacer consignar, bajo pretexto, bajo responsabilidad de hacerse cargo de los daños y perjuicios, la siguiente cláusula. Comillas, y transcribían la cláusula en la cual se hablaba de que cada adquirente tenía que ser socio de una sociedad anónima. Distinto sistema, ¿no? Ese es el que más proliferó. Los espacios comunes, pasos, calles, plazas y demás pertenecían a una sociedad. Y cada adquirente de parcela tenía una cuota social dentro de esa sociedad. Una figura súper tortuosa, pero que en los hechos funcionaba, y de hecho funciona con muchísimos clubes de campo en este momento, barrios cerrados, sin mayores trastornos hasta donde yo he visto. El trastorno va a empezar ahora. Porque en el artículo 2074, perdón, el 2073, 2074, se perfilan las características y entre ellas está que los espacios comunes, las calles, los pasos y demás, tienen que ser propiedad común. Y ocurre que los barrios privados, expresamente por la disposición de la ordenanza 6.006, no me acuerdo cuál es el número, 6.066 me parece que es, la ordenanza de los URE, o sea, la urbanización residencial especial se le llama, expresamente tiene que donarse los espacios comunes, las calles y demás a la municipalidad. Y con el cargo de hacerse cargo de la higiene y mantenimiento de esos espacios comunes. De lo contrario, artículo 7 de la ordenanza, la municipalidad les quita la posibilidad de cerrar ese acceso y lo hace público, si tiene que limpiarlo. Entonces, los titulares del country han donado a la municipalidad. Y fíjense lo que dice el artículo 2075, infine. Los conjuntos inmobiliarios, el tercer párrafo, los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubieran establecido como derechos personales o donde coexisten derechos reales y derechos personales, son todos así. Se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. Es increíble la falta de responsabilidad con la que el legislador dice se deben adecuar. No dice cuándo, qué pasa si no lo hacen. No dice nada. Entonces, cuando uno se pone creativo, yo me acuerdo de que en las cláusulas o artículos constitucionales, siempre se discute si son operativas o son programáticas. Pero eso hacen las constitucionales. Las del derecho público. Me permito aplicarlo en el derecho privado. Para mí esta es una expresión de anhelo, una expresión de deseo del legislador. En definitiva es programática. Se me reía Cosari en Santa Fe cuando yo dije esto, una norma del derecho privado que sea programática. Pero no me cabe ninguna duda que si no se reglamenta esto no se puede llevar a cabo. Pensemos nomás
¿Cómo va a hacer la municipalidad para restituir las calles y espacios comunes a los titulares de los clubes de campo? Para colmo son, por disposición de ley, son expresamente dominio público municipal. Se va a tener que haber una previa desafectación y restituirle la cosa. Miles de problemas se van a plantear con esta figura. El cementerio privado, también estamos bastante similitud del artículo 2103, el que consagra el cementerio privado. Ya de por sí había grandes litigios con los cementerios privados. Recuerdo que en el año 83, todavía me quedan unos 4 o 5 minutos como para contarle la anécdota de lo que me ocurrió en el año 83, que se dio un segundo seminario de cementerios privados de Capital Federal. Ahí habíamos ido con una ponencia en la cual nos oponíamos a que un cementerio privado se pudiera sentar en terreno, que un cementerio se pudiera sentar en terreno particular. Los avatares patrimoniales del fundador hacían que por la piedad pública, dado que había gente sepultada, estaban los fallecidos, estaban los recuerdos, los restos mortales de muchas personas, eso no podía salir a subasta. Obviamente iba a terminar expropiándolo el Estado, la municipalidad concretamente, para evitar el desastre que se haría salir a subasta un cementerio. Lo curioso es que a los 2 o 3 años de ese pronunciamiento que no fue apoyado por nadie, ocurrió en la práctica en Córdoba una situación así, donde el emprendedor de un cementerio o abandonó, crecieron los yuyos, no se pagó a los acreedores, cuando se quiso sacar a subasta, no se puede sacar a subasta porque se hiere la piedad pública. Cuando logramos sacar la ponencia, allí logré que en el primer despacho, número 1, decía, no es dable que se asiente un cementerio en un inmueble privado. Los avatares económicos del fundador pueden entorpecer, etcétera, etcétera. Consecuencia no se puede. Y logré que saliera. Ustedes pueden creer que tal es la ideología, la idea fija de la doctora Hayton cuando saca un libro sobre nuevas formas de dominio. Dice, en el año 1983, cementerio privado, se logró el siguiente pronunciamiento. Saltea el punto 1, en donde se decía que no se podía sentar el cementerio privado, el cementerio en terreno particular, y pasa al punto 2. Eso se advierte hasta qué punto hay una cierta tosudez en cada uno de estos pronunciamientos. Finalmente creo que el derecho de superficie, por ejemplo, el derecho de tiempo real de tiempo compartido y el cementerio privado, si no tienen una reglamentación adecuada, no van a poder llevarse a cabo. El derecho de superficie también nos va a plantear problemas, porque permite que el derecho, artículo 21.14 del Código Civil y Comercial, permite que el derecho sea sobre el vuelo del terreno, más arriba en la altura, o sea que yo puedo comenzarlo del primero o segundo piso, o en el subsuelo. Imagínense el plano que es menester hacer para esto. Vamos a tener que contar con los llamados planos volumétricos, porque ya no basta con que me describan el suelo, sino que me tienen que describir el cubo de aire que yo le estoy transmitiendo, la posibilidad que le estoy transmitiendo al adquirente de la superficie. Muchísimas gracias y pido disculpas si me excedí en el tiempo.